El garaje de mis padres no era un taller mecánico. Adentro no había sierras, ni madera, ni olor a aceite de motor. Había un archivo profesional, computadoras encriptadas, y un mapa inmenso de la frontera cubierto de alfileres de colores. Mi mente colapsó al entender que las dos personas más comunes que yo conocía acababan de morir llevándose a la tumba una red clandestina. Crecí en Silmar, en el Valle de San Fernando. En los hogares mexicoamericanos hay reglas que nunca se dicen en voz alta, pero que se respetan con una devoción casi religiosa. La regla principal en la casa del número 1142 de la calle Garnett era simple. El garaje verde y descolorido que estaba en el fondo del patio era el territorio absoluto de mi padre. No había candados pesados en la puerta, no había cadenas oxidadas ni letreros de advertencia. No hacían falta. La suave pero firme prohibición de mi padre, Facundo, era suficiente. Él solo me miraba con esos ojos cansados de trabajador y me decía que ese era su espacio, su lugar para pensar. Yo le creí durante 30 años. Le creí porque mi padre era un hombre que se ganaba la vida reparando cosas. Era un carpintero y un hombre de mantenimiento que llegaba a casa con las manos ásperas y la ropa cubierta de polvo. Mi madre, Beatriz, era el alma del vecindario. Ella guardaba recetas ancestrales, caminaba todas las mañanas por el parque y conocía el nombre de cada niño en nuestra cuadra. Eran personas buenas, personas sencillas, o al menos, esa fue la mentira perfecta en la que me permitieron vivir. Soy analista de riesgos corporativos. Trabajo en una torre de cristal en el centro de Los Ángeles. Mi vida entera, mi carrera entera, se basa en cuantificar el peligro. Observo hojas de cálculo, analizo variables y aseguro la previsibilidad. Me pagan por saber exactamente cuándo y cómo las cosas van a salir mal. Pero no pude predecir la devastación absoluta que destruiría a mi familia en menos de un mes. Todo comenzó un martes por la tarde. Mi padre sufrió un ataque cardíaco masivo mientras trabajaba en el jardín. Tenía 61 años. No hubo advertencias, ni síntomas prolongados, ni tiempo para despedidas. Su corazón simplemente se detuvo, y con él, se detuvo el mundo de mi madre. Yo intenté mantener el control. Organicé el funeral, firmé los papeles del hospital, y traté de ser el pilar que mi madre necesitaba. Pero la vi marchitarse frente a mis ojos. Beatriz, una mujer que siempre había estado llena de una energía inagotable, se apagó en cuestión de días. 3 semanas después del funeral de mi padre, la encontré inconsciente en la sala. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero ya era tarde. Tenía 60 años. El médico en el hospital me miró con una expresión de profunda lástima y pronunció un término que yo nunca había escuchado: miocardiopatía de Takotsubo, el síndrome del corazón roto. El médico me explicó que el estrés emocional extremo, el dolor insoportable de perder a su compañero de vida, había provocado una falla catastrófica en el músculo cardíaco de mi madre. Su corazón, literalmente, no pudo soportar la ausencia de mi padre. Mi mente clínica y calculadora se hizo pedazos. No había ninguna hoja de cálculo en el mundo que pudiera procesar esta estadística. Perder a ambos padres en 21 días era una anomalía cruel, una burla del destino que me dejó completamente paralizado. El novenario pasó en un borrón de rostros tristes y abrazos vacíos. Las tías, los primos y los vecinos llenaron la casa de Silmar con comida, oraciones y murmullos compasivos. El olor a café de olla, pan dulce y flores marchitas se impregnó en las paredes. Pero eventualmente, todos tienen que volver a sus propias vidas. Las puertas se cerraron, los autos se alejaron, y yo me quedé completamente solo en la casa de mi infancia. El silencio era asfixiante. Cada rincón de la casa gritaba la ausencia de mis padres. Los zapatos de mi padre todavía estaban junto a la puerta trasera. El delantal de mi madre seguía colgado en la cocina. Yo caminaba por los pasillos como un fantasma, incapaz de tocar nada, incapaz de mover una sola silla. Fue entonces cuando llegó Rosaura. Ella era la agente de bienes raíces, una mujer amable pero pragmática que conocía a mis padres desde hacía años. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina, con una carpeta llena de documentos y una mirada de simpatía profesional. Me explicó que la casa tenía un gran valor en el mercado actual. Me habló de los metros cuadrados, de la ubicación en el valle, y de los pasos legales para preparar la propiedad para la venta. Su voz sonaba como un zumbido lejano. Luego, Rosaura señaló hacia la ventana de la cocina, señaló hacia el patio trasero,
Me dijo que necesitaba vaciar las estructuras exteriores, que los compradores potenciales no querían lidiar con la basura acumulada de los dueños anteriores. Me sugirió contratar un contenedor de basura para limpiar el garaje verde. La palabra basura me golpeó como una bofetada. Sentí una punzada de ira irracional. Pero no dije nada. Solo asentí lentamente. Cuando Rosaura se fue, me quedé mirando por la ventana. El garaje verde y descolorido se alzaba en el fondo del terreno como un monolito silencioso. Durante días, evité acercarme a él. Me aterrorizaba la idea de entrar y encontrar las herramientas de mi padre cubiertas de polvo. Me aterrorizaba enfrentar la evidencia física de que él nunca volvería a usarlas. La visión periférica de ese edificio me atormentaba. Era el último límite, el último lugar de la casa que permanecía intacto. Al quinto día de aislamiento, escuché el crujido de la grava en la entrada. Era la camioneta de Mateo. Mateo y yo crecimos juntos. Jugábamos béisbol en las calles de Silmar cuando éramos niños. Ahora, él era un contratista local, un hombre de manos ásperas, hombros anchos y una lealtad feroz. Mateo no era el tipo de persona que ofrecía condolencias vacías o frases hechas. Él era la fuerza estabilizadora que yo necesitaba desesperadamente. Entró a la casa sin tocar. Traía 2 vasos de café negro y una mirada que no aceptaba excusas. Me encontró sentado en el sofá, rodeado de cajas vacías que no había tenido el valor de llenar. Mateo dejó el café en la mesa, me miró de arriba a abajo y me dijo que me veía terrible. No me ofendí, era la verdad. Luego, caminó hacia la ventana y miró hacia el patio trasero. Se giró hacia mí y fue directo al grano. Me dijo que yo tenía 30 años, que mis padres ya no estaban en este mundo, y que ese garaje, con todos sus secretos y sus herramientas viejas, ahora era mi responsabilidad. Me dijo que no podía seguir huyendo de un edificio de madera. Sus palabras fueron duras, pero necesarias. Mateo sabía cómo empujarme cuando yo me quedaba paralizado. Caminé hacia el tazón de cerámica que estaba en la entrada, donde mi padre siempre dejaba sus cosas al llegar del trabajo. Ahí estaba su llavero. Lo tomé en mis manos. El metal estaba frío. Entre las llaves de la casa y la llave de su vieja camioneta Ford, había una pequeña llave de bronce. No tenía marcas, no tenía etiquetas. Mateo me hizo un gesto con la cabeza. Salimos juntos por la puerta trasera. El calor del Valle de San Fernando era opresivo esa tarde. El viento seco de Santa Ana soplaba a través de los árboles, levantando polvo en el patio. Cada paso que daba hacia el garaje verde se sentía pesado, como si estuviera caminando bajo el agua. Llegamos frente a la puerta. La pintura verde estaba descascarada por décadas de sol implacable. Inhalé profundamente, preparándome para el olor a aserrín y aceite de motor, preparándome para ver la sierra circular de mi padre y sus cajas de herramientas oxidadas. Inserté la pequeña llave de bronce en la cerradura. Giró con un clic sólido y metálico. Empujé la puerta de madera, pero no se dio como esperaba. Era pesada, demasiado pesada. Mateo frunció el ceño y me ayudó a empujar. Fue entonces cuando me di cuenta de que la madera exterior era solo una fachada. Detrás de la madera vieja, había una puerta de acero reforzado, una puerta de seguridad de grado comercial. Nos miramos en silencio. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Empujamos juntos y la pesada puerta de acero se abrió con un crujido sordo. No hubo olor a aserrín, no hubo olor a aceite. En su lugar, una ráfaga de aire frío y filtrado nos golpeó el rostro. El interior del garaje estaba climatizado. Di un paso hacia adentro y mi respiración se cortó. El espacio no tenía nada que ver con un taller de mantenimiento. Las paredes estaban aisladas y pintadas de un blanco inmaculado. El piso estaba cubierto con baldosas de goma gris. La iluminación era brillante, proveniente de luces fluorescentes empotradas en el techo. A lo largo de la pared izquierda, había una fila de archivadores metálicos de alta seguridad. Todos tenían cerraduras de combinación. En el centro de la habitación, había una gran mesa de trabajo que no sostenía herramientas, sino 3 computadoras portátiles cerradas y una hilera de teléfonos celulares desechables. Pero lo que me dejó completamente sin aliento estaba en la pared del fondo. Era un mapa inmenso, un mapa detallado de los Estados Unidos y la frontera con México. Estaba cubierto de cientos de alfileres de colores. Hilos de lana conectaban diferentes ciudades, formando una red compleja que cruzaba líneas estatales. Alfileres rojos en Texas, alfileres azules en California,
alfileres amarillos en rutas que subían hacia el norte. Mateo soltó una maldición en voz baja. Yo no podía articular una sola palabra. Caminé lentamente hacia los archivadores. Mi mente de analista de riesgos intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica. ¿Mis padres estaban involucrados en algo ilegal? ¿Tenían deudas de juego? ¿Era esto una red de contrabando? Todo lo que creía saber sobre ellos se estaba desmoronando en tiempo real. Uno de los cajones del archivador no estaba cerrado con llave. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro no había dinero, no había drogas. Había carpetas Manila, perfectamente organizadas. Saqué la primera. La etiqueta superior tenía la letra meticulosa y elegante de mi madre. Decía el nombre de un niño y una fecha de hace 5 años. Abrí la carpeta. Había certificados de nacimiento, registros médicos, recibos de giros postales y documentos legales de la Corte de Inmigración. Había fotografías de un niño pequeño con una mirada asustada. Había notas detalladas sobre un hogar de acogida abusivo y un plan de extracción meticulosamente trazado. Saqué otra carpeta, luego otra, y otra más. Decenas de nombres, cientos de rostros, niños indocumentados, menores atrapados en el sistema de cuidado de crianza, jóvenes marginados que habían caído en las grietas de una burocracia rota y hostil. Mateo abrió otra gaveta y sacó un grueso cuaderno de bitácora. Me lo entregó en silencio. Las páginas estaban llenas de registros financieros, pagos a abogados de derechos civiles, transferencias a casas de seguridad, recibos de boletos de autobús y facturas médicas pagadas en efectivo. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Mis padres, el humilde carpintero y la dulce ama de casa de Silmar, no eran personas comunes. Durante 30 años, habían operado una red de santuario clandestina desde nuestro patio trasero. Habían construido un sistema en la sombra, proporcionando refugio legal, financiero y físico a niños vulnerables. Habían desafiado al gobierno federal. Habían arriesgado la prisión y la deportación todos los días de sus vidas. Y lo habían hecho con una precisión y un nivel de seguridad que rivalizaba con cualquier agencia de inteligencia. Me dejé caer en la silla de oficina que estaba frente a la mesa central. El peso de la revelación era aplastante. Mi padre no me prohibía entrar al garaje por egoísmo. Me mantenía alejado para protegerme. Si las autoridades alguna vez hubieran descubierto este lugar, yo habría sido interrogado. Mi ignorancia era mi escudo legal. Ellos me habían dado el privilegio de una infancia segura y sin cargas, asumiendo todo el riesgo sobre sus propios hombros. Miré la mesa frente a mí. Había una bandeja de entrada para documentos. En la parte superior, descansaba un sobre blanco, abierto. Tomé el sobre. El remitente indicaba el nombre de una organización sin fines de lucro en el este de Los Ángeles. Estaba dirigido a mis padres. La carta adentro estaba firmada por una mujer llamada Camila, la directora de la organización. Revisé la fecha en la esquina superior derecha. Estaba fechada apenas 2 semanas antes del ataque cardíaco de mi padre. Desdoblé el papel. La carta era un informe detallado sobre el estado legal de 3 adolescentes que mis padres habían ayudado a reubicar en Oregón. Camila les agradecía por los fondos de emergencia que habían enviado. Les agradecía por 30 años de salvar vidas en las sombras. Pero fue el último párrafo el que hizo que se me formara un nudo en la garganta. Mis ojos recorrieron las últimas líneas, escritas con una urgencia palpable. Camila había cambiado el tono formal por uno profundamente personal. Leí las palabras en voz alta, mi voz temblando en el aire frío del garaje. Camila había escrito que esperaba que consideraran lo que habían hablado sobre mí, que entendía el miedo de mis padres, pero que el tiempo pasaba. La última oración estaba grabada en el papel como una sentencia inacabada. Camila escribió que creía que ya era hora de decirme la verdad. Dejé caer la carta sobre el escritorio. El aire en mis pulmones se sintió pesado. Mis padres no planeaban llevarse este secreto a la tumba. Estaban a punto de romper su muro de silencio de 30 años. Estaban a punto de invitarme a su verdadero mundo. Pero el tiempo se les acabó. Yuma. Me quedé mirando la firma de Camila hasta que las letras se volvieron borrosas. Una rabia fría y oscura comenzó a subir por mi pecho, apretando mi garganta. ¿Por qué me excluyeron de esta manera? Yo era un analista de riesgos. Mi trabajo diario consistía en proteger a corporaciones multimillonarias de sus propios errores. Tenía los recursos, la educación
y la capacidad para ayudarlos. Pero mis padres, las dos personas que me dieron la vida, decidieron que yo no era digno de su confianza. Mateo no dijo nada, solo acercó una silla de metal, la colocó junto al escritorio de mi padre y se sentó a mi lado. Sabía que cualquier palabra de consuelo sonaría vacía en ese momento. Pasamos toda la madrugada en el garaje verde. El zumbido constante del aire acondicionado era el único sonido mientras abríamos caja tras caja. Empecé a leer los diarios personales de mi madre, buscando desesperadamente una explicación. Los cuadernos estaban llenos de su letra cursiva, meticulosa y elegante. Cada página era un golpe directo a mi memoria. Mi madre había documentado décadas de victorias silenciosas, evasiones de la migra e intervenciones en el sistema de cuidado de crianza. Pero lo que me destrozó fue la yuxtaposición de sus vidas secretas con mi propia infancia. Encontré una entrada fechada el 12 de mayo de 1998. Era el día de mi 10º cumpleaños. Recordaba perfectamente esa tarde. Tuvimos una fiesta en el patio trasero, con una piñata de colores y un pastel de 3 leches que mi madre había horneado. Pero en el diario, Beatriz escribió que esa misma noche, mientras yo dormía abrazado a mis regalos, mi padre manejó su vieja camioneta hasta San Diego. Llevaba escondida debajo de unas lonas a una niña indocumentada de 12 años. La estaba sacando de un hogar de acogida donde la golpeaban, para llevarla a una casa de seguridad en el norte de California. Leí otra entrada del 2006. El día de mi graduación de la preparatoria, yo estaba preocupado por mi corbata y por a qué universidad iría. Ese mismo día, mi madre estaba coordinando el pago de una fianza de $15,000 en efectivo, para liberar a un adolescente que iba a ser deportado a un país donde lo matarían. Mi dolor se transformó en una profunda vergüenza. Mientras yo vivía en una burbuja de privilegios y problemas adolescentes, mis padres estaban librando una guerra invisible en las trincheras de un sistema roto. Al amanecer, el cielo sobre el valle de San Fernando se tiñó de un naranja pálido. Dejé a Mateo, durmiendo en el sofá de la sala. Tomé las llaves de mi auto y salí a la calle. Manejé por la autopista 5 hacia el este de Los Ángeles. El tráfico de la mañana ya era pesado. Los autos avanzaban lentamente bajo el smog de la ciudad. Mi mente iba a 1000 por hora, repasando cada conversación, cada mirada y cada silencio que compartí con mis padres. Llegué a la dirección que aparecía en el membrete de la carta de Camila. Era un edificio de ladrillo descolorido, encajonado entre una panadería y un taller mecánico. Tenía rejas de hierro en las ventanas y un pequeño letrero que anunciaba servicios legales para inmigrantes. Entré a la sala de espera. Estaba llena de familias cansadas, madres sosteniendo a niños pequeños, hombres con botas de trabajo y miradas de incertidumbre. Este era el mundo real. El mundo que mis padres habían protegido con sus vidas. Me acerqué a la recepción. Una mujer joven me miró a través del cristal de seguridad. Le dije que mi nombre era Gabriel y que necesitaba hablar con Camila. La joven, que llevaba una placa con el nombre de Lucía, abrió los ojos con sorpresa. Levantó el teléfono de inmediato y murmuró unas palabras. Un minuto después, la puerta de seguridad se abrió. Camila me estaba esperando en el pasillo. Era una mujer de 63 años, de baja estatura pero con una presencia imponente. Llevaba el cabello gris recogido y vestía un traje sastre modesto. Sus ojos oscuros me escanearon de pies a cabeza. Me hizo pasar a su oficina y cerró la puerta. El ruido de la sala de espera desapareció. Camila se apoyó en el borde de su escritorio y me miró en un silencio absoluto durante un largo minuto. Finalmente, suspiró profundamente. Con una voz suave pero firme, me dijo que tenía exactamente la misma mirada analítica de mi padre, pero los ojos compasivos de mi madre. Me senté en la silla frente a ella. Le exigí saber la verdad. Le pregunté por qué mis padres, un simple carpintero y un ama de casa de Silmar, estaban operando una red de santuario de alto nivel. Camila sonrió con tristeza. Me explicó que mi padre no era un simple carpintero. Facundo conocía cada ruta, cada punto ciego de las patrullas fronterizas y cada grieta en la burocracia estatal. Me contó cómo mi padre llegaba a esa misma oficina, oliendo a aserrín y sudor, y sacaba sobres llenos de dinero en efectivo para pagar abogados. Me habló de mi madre. Beatriz no solo horneaba pan. Ella era el cerebro logístico de la operación. Memorizaba estatutos federales, falsificaba registros médicos para ganar tiempo,
y se sentaba a consolar a madres aterrorizadas que habían perdido a sus hijos en el sistema. Le pregunté a Camila por qué me lo ocultaron, por qué me dejaron vivir creyendo que éramos una familia ordinaria y sin secretos. Camila no respondió con palabras. Abrió el cajón inferior de su archivador y sacó un sobremanila grueso y pesado. Lo puso sobre el escritorio y lo empujó hacia mí. Me dijo que Beatriz había pasado por su oficina 3 semanas antes de que Facundo sufriera el ataque cardíaco. Mi madre le había entregado ese sobre con instrucciones estrictas. Camila debía guardarlo hasta que llegara el momento adecuado. Tomé el sobre. Pesaba como si contuviera plomo. Camila me miró a los ojos y me dijo que la respuesta a todas mis preguntas estaba ahí adentro. No abrí el sobre en la oficina. Necesitaba estar en el territorio de mi padre. Manejé de regreso a Silmar en un estado de trance. El calor del mediodía golpeaba el asfalto, pero yo sentía un frío helado en las manos. Entré por la puerta trasera de mi casa. Caminé directamente por el patio de tierra seca y abrí la pesada puerta de acero del garaje verde. Las luces fluorescentes parpadearon antes de encenderse por completo. Me senté en la silla de oficina de mi padre. El inmenso mapa de los Estados Unidos me observaba desde la pared, con sus cientos de alfileres de colores brillando bajo la luz. Rompí el sello del sobremanila. Adentro había varios documentos legales, claves de acceso impresas y una carta escrita a mano. Reconocí la caligrafía de mi madre de inmediato. Desdoblé las páginas de papel. La fecha en la parte superior indicaba que la había escrito un mes antes de morir. Mi querido Gabriel, comenzaba la carta. Si estás leyendo estas palabras, significa que tu padre y yo ya no estamos en este mundo para protegerte. Significa que el muro que construimos alrededor de ti finalmente ha caído. Mi madre escribía con una honestidad brutal. Me explicó que el sistema en este país estaba diseñado para aplastar a los más vulnerables. Que todos los días, niños sin documentos eran arrojados a centros de detención fríos, o entregados a familias de acogida que solo los querían por el cheque del gobierno. Ella y mi padre no podían quedarse de brazos cruzados. Decidieron usar su invisibilidad como un arma. Nadie sospechaba de un hombre de mantenimiento hispano y de una señora que barría su banqueta todas las mañanas. Eran fantasmas en un sistema que solo prestaba atención a los ricos y a los ruidosos. Pero el precio de esa invisibilidad era el terror constante. Beatriz confesó en la carta que vivían con el miedo diario de ser descubiertos. Un solo error. Una sola llamada telefónica interceptada. Significaba cargos federales por tráfico de personas. Significaba décadas en una prisión de máxima seguridad. Significaba perder la casa, perder la libertad y, lo más importante, perderme a mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer el siguiente párrafo. Mi madre abordó directamente mi mayor resentimiento. Escribió que sabía que yo estaría enojado, que me sentiría traicionado por sus mentiras. Pero me juró, por su propia alma, que no me ocultaron la verdad, porque desconfiaran de mi capacidad. Me la ocultaron porque querían regalarme el mayor lujo que un hijo de inmigrantes puede tener, el lujo de la paz. Querían que yo tuviera una infancia aburrida y segura. Querían que mis mayores preocupaciones fueran mis calificaciones de matemáticas y mis partidos de béisbol. Querían que yo pudiera ir a la universidad, conseguir un trabajo corporativo y dormir profundamente por las noches, sin el peso del sufrimiento del mundo sobre mis hombros. Ellos absorbieron todo el veneno, todo el estrés y todo el peligro, para que yo pudiera respirar aire limpio. La carta terminaba con una transferencia formal de poder. Mi madre escribió que el garaje, los fondos de emergencia y la red de contactos ahora eran míos. Me dijo que yo tenía la mente analítica y brillante que ellos nunca poseyeron, que confiaban ciegamente en que yo sabría qué hacer con su legado. Dejé caer la carta sobre el escritorio. El silencio del garaje era absoluto. La rabia que me había consumido durante días se evaporó por completo. En su lugar, quedó un asombro profundo, reverente y abrumador. Mis padres no eran simples trabajadores, eran titanes, eran héroes radicales que habían alterado el destino de cientos de vidas desde un garaje descolorido en el Valle de San Fernando. Al día siguiente, tomé el control. Busqué en los archivos el nombre de la abogada de derechos civiles que más aparecía en los registros financieros. Se llamaba Valeria. La contacté a través de uno de los teléfonos desechables de mi padre y le pedí que viniera a la casa.
Valeria llegó esa misma tarde. Era una mujer joven, de mirada afilada y actitud profesional. Cuando la llevé al interior del garaje verde, se quedó sin aliento. Ella conocía a mis padres, pero nunca había visto el centro de operaciones. Pasamos horas revisando la estructura legal que Facundo y Beatriz habían construido. Valeria no podía creer lo que veía. Me explicó que la perfección legal de los archivos era asombrosa. Mi padre, el hombre que reparaba techos, había creado una red de fideicomisos anónimos para alquilar casas de seguridad sin dejar rastro digital. Había diseñado un sistema de compartimentación de información que rivalizaba con los protocolos corporativos que yo auditaba todos los días. Era una obra maestra de la gestión de riesgos. Mientras Valeria revisaba los contratos, escuché el sonido del camión del correo deteniéndose frente a la casa. Salí a revisar el buzón. Entre las facturas de luz y la publicidad, había un sobre blanco. Estaba reenviado desde un apartado postal en Los Ángeles que mis padres mantenían en secreto. El remitente era un hombre llamado Diego, con una dirección en el estado de Washington. Regresé al garaje y busqué el nombre de Diego en el archivador principal. Encontré su carpeta casi de inmediato. Mis padres lo habían rescatado 15 años atrás. Diego era un menor no acompañado que había cruzado la frontera huyendo de la violencia. Había caído en un centro de detención juvenil donde sufría abusos diarios. Facundo y Beatriz movieron cielo y tierra, pagaron sobornos estratégicos y le consiguieron representación legal pro bono para sacarlo de ahí. Abrí el sobre blanco. Adentro había una carta corta y una fotografía impresa en papel brillante. La carta estaba dirigida a mis padres. Diego escribía para contarles que acababa de comprar su primera casa, que había conseguido un trabajo estable como ingeniero, y que, hace apenas una semana, su esposa había dado a luz a su primera hija. Miré la fotografía. Era la imagen de una bebé recién nacida, durmiendo plácidamente envuelta en una manta rosa. Leí la última línea de la carta de Diego. Escribió que nunca olvidaría a los ángeles que le salvaron la vida, y que, en honor a la mujer que le sostuvo la mano en la corte de inmigración, había decidido nombrar a su hija Beatriz. Ese fue mi punto de quiebre. La armadura clínica y calculadora que había usado toda mi vida se hizo pedazos. Las lágrimas que había estado conteniendo desde el funeral de mi padre finalmente brotaron. Lloré en el silencio del garaje. Lloré por el dolor de haberlos perdido. Lloré por el tiempo que no pudimos compartir. Pero, sobre todo, lloré de orgullo. Un orgullo tan inmenso que sentía que me aplastaba el pecho. Mi teléfono celular vibró en mi bolsillo. Era Rosaura, la agente de bienes raíces. Contesté la llamada y escuché su voz profesional al otro lado de la línea. Rosaura me preguntó si ya había contratado el contenedor de basura. Me recordó que teníamos compradores potenciales interesados en ver la propiedad el fin de semana, y que el garaje verde tenía que estar completamente vacío. Tomé una respiración profunda. El aire frío del aire acondicionado llenó mis pulmones. Miré el mapa en la pared, con sus cientos de alfileres marcando vidas salvadas. Le dije a Rosaura que cancelara las visitas. Le dije, con una voz firme que no dejaba lugar a dudas, que la casa ya no estaba a la venta, que retirara la propiedad del mercado inmediatamente. Rosaura intentó protestar, argumentando sobre el valor de la propiedad y las tasas de interés. La interrumpí suavemente. Le agradecí su tiempo. Le dije que yo me iba a quedar a vivir en Silmar, y colgué el teléfono. Ha pasado un año desde entonces. Es noviembre de 2024. Mi vida se ha dividido en dos mundos perfectamente equilibrados. Durante el día, sigo siendo el analista de riesgos corporativos. Sigo usando trajes a la medida, tomando el tren hacia el centro de Los Ángeles y evaluando el peligro financiero para empresas que no conocen mi verdadero nombre. Pero cuando el sol se pone sobre el Valle de San Fernando, mi verdadera jornada comienza. Manejo de regreso a la casa de la calle Garnett. Entro por la puerta trasera, camino por el patio y abro la pesada puerta de acero del garaje verde. El zumbido del aire acondicionado me recibe como un viejo amigo. Me siento en la silla de mi padre. Enciendo las computadoras encriptadas. Reviso los mensajes de Camila. Coordino los movimientos legales con Valeria y autorizo las transferencias de los fondos de emergencia. La red de santuario no murió con Facundo y Beatriz. Evolucionó. Ahora tiene la precisión logística de una corporación multinacional, operada desde las sombras por el hijo que ellos protegieron. Tomo un pequeño alfiler azul del cajón del escritorio. Me levanto y camino hacia el inmenso mapa de la pared.
Clavo el alfiler en una pequeña ciudad del norte de Nevada, marcando la llegada segura de 2 hermanos adolescentes que escaparon de una red de explotación laboral. Paso mis dedos sobre los alfileres viejos, los que mi madre colocó con sus propias manos. Durante mucho tiempo, estuve paralizado por la rabia de haber sido excluido. Pensaba que el silencio de mis padres era una prueba de que no me conocían. Pero ahora, parado en el centro de su legado, entiendo la verdad más profunda de todas. Entiendo la lección final que me dejaron. Algunos secretos no te los ocultan porque duden de tu fuerza. Algunos secretos no son una traición. Algunos secretos se guardan en la oscuridad, única y exclusivamente, para proteger tu luz.